Bueno, pues buenas noches, hermanos. Buenas noches, Continuamos con nuestro estudio de los miércoles. Estamos estudiando el Antiguo Testamento con un libro que se llama Paso a Paso por el Antiguo Testamento. Este libro pues nos arroja detalles de cómo se vivieron algunas cosas precisamente allá en el Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Génesis. Estamos viendo ahorita los patriarcas. Y bueno, para hacer un poquito un análisis de la clase pasada, el libro nos pone esta pequeña reflexión que así: responda a la palabra de Dios, examine las siguientes posibilidades y luego en oración marque aquellas a las cuales usted siente que Dios podría estarle llamando. Precisamente hablando del llamado de Abraham por parte de Dios, en donde le dice que deje a su parentela. Pero ahora nos pide el libro que hagamos una breve reflexión sobre lo que nosotros pudiéramos hacer si es que Dios nos hablara. Número 1, si nosotros nos hemos ofrecido para servir voluntariamente en alguna organización de la iglesia. Número 2, si nos hemos preparado para el ministerio del evangelio. Número 3, empezar a dar el diezmo o aumentar sus ofrendas. Hablarle de Cristo a una persona. Número 4. Número 5, participar en la visitación de la iglesia. Número 6, empezar a leer la Biblia y orar todos los días. Número 7, tratar de reconciliarse con una persona. Número 8, tratar de ayudar a solucionar las necesidades de una persona, sea amigo o hermano en la fe. Número 9, aquí nos pide que hagamos una reflexión si habrá otro llamado de parte de Dios. Si ustedes se dan cuenta, estos 8 puntos, 9 puntos, es para que nosotros pensemos y ponernos en la posición de Abraham. Abraham se le pidió que dejara su parentela, que dejara su lugar de origen, que dejara incluso el recuerdo de su padre, los restos de su padre, y que Dios le iba a dar un lugar especial. Tratemos de pensar ahora en nuestros tiempos, si nosotros hemos hecho o hemos tenido el reto de alguno de estos puntos. Es muy importante, yo lo quise poner porque creo yo que es muy bueno que reflexionemos. Hemos hecho esto, hemos participado en la visitación, le hemos hablado de Cristo a otra persona. Son algunos puntos en el llamado que Dios nos pudiera estar haciendo ahora. Ahora, nos piden, después del punto 9, orar pidiendo al Señor que nos ayude a ponerlo en práctica. Y también fijar un día específico en el cual nosotros empecemos a ponerlo en práctica y luego escribirlo aquí. A mí me gustaría que ustedes tomaran esto como un pequeño ejercicio en casa y pensar y decir, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo cumplir a un llamado que Dios me pueda estar haciendo en este momento? Yo no sé si usted ha pensado en estas personas que dicen, yo voy a irme a predicar a África, a la India, no sé, quiero hacer algo por la iglesia, pero a lo mejor no es tan aventurado el asunto de hacerle caso a Dios, sino simplemente hacer uno de estos puntos, puede ser. Pensémoslo y hagamos este breve ejercicio como pensando en la clase anterior, en donde Dios llama a un hombre y no solo a él, sino a toda su familia, en donde Dios también tiene un pacto. Entonces, siguiendo con la unidad 3, Dios y los patriarcas, ahora estaremos hablando un poco más de Abraham, pero también un poco de Isaac, hijo de Abraham, hijo del pacto, ¿no? Para este estudio tenemos la lectura en Génesis 12, que nos inicia hablando de Abraham en Egipto. Y dice aquí, Dios estuvo con Abraham, a pesar de que él no siempre buscó la dirección divina para sus decisiones. La vida de Abraham estuvo marcada por un círculo de fe y duda, de obediencia e incredulidad. Y aunque parezca esto puntos encontrados, la vida de Abraham así fue. Y aquí en este estudio nos están poniendo 3 ejemplos en la vida
de Abraham. 3 ejemplos muy ilustrativos de ciertamente lo que Abraham dejó de hacer y también cuando él cumplió la voluntad de Dios. Continuamos. Ay, Dios. Dice la lectura en donde estábamos leyendo a Génesis. Déjenme, aquí traigo mi Biblia. Bueno, lo voy a leer desde aquí, de la pantalla. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas y vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, y hasta ahí tenemos la lectura para poder entender qué es lo que pasaba en este primer, pues, circunstancia que vive Abraham. Dice aquí que había hambre en la tierra donde él llegó y tuvo que ir a Egipto. Y ciertamente, como Abraham lo pensó, sí, Sarai era hermosa, Sara, para nosotros. Pues el faraón sí habló de ella, le dijo a Abraham que, pues, quién era. Si usted lee el capítulo completo, usted va a entender que se enfrentó a un problema de seguridad Abraham, pero no lo puso en las manos de Dios, sino que él decidió actuar por cuenta propia. Entonces, fíjense que vamos a estudiar esto a partir de este cuestionario que tenemos aquí en el texto. Pensando nuevamente en nosotros, pensando nuevamente en lo que podemos ser o hacer. Voy a continuar con la otra para tener un poquito y regresamos ahorita a este cuestionario, ¿no? Entonces, no, perdón, vamos con, esta es la anterior. La anterior, estamos aquí en el texto. Y prácticamente estamos nosotros en Génesis. De los versos 10 en adelante hasta el número 20, aunque yo tengo aquí hasta el 16. Pero el 17, 18, 19 y 20 nos dicen que hubo plaga para el faraón, hubo problemas. Entonces le habló el faraón a Abraham y ciertamente le cuestionó y le dijo que por qué le había dicho que era su hermana. Verso 19 dice: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, viendo un poquito más del tema y respondiendo al texto que tenemos, Abraham no confió en Dios. Abraham no puso los planes de él en las manos de Dios, sino que actuó por cuenta propia. Luego entonces, ya haciendo un ejercicio con el texto que tenemos aquí, nos dice la frase número 1: a veces dudo del amor de Dios o de su justicia o misericordia. Piense usted si ha actuado así. ¿Ha dudado de Dios, del amor de Dios? ¿Ha dudado de su justicia o de su misericordia?
Y este tema viene ad hoc ahora porque pues estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo tal vez de duda y este libro nos pide que reflexionemos, pero que aprendamos a partir de la vida de Abraham. Lejos de criticarlo, pensemos, nosotros hemos actuado bien, hemos confiado en Dios al 100%. Número 2, a veces siento que mi fe se fortalece por la dificultad. ¿Ha sido así en su vida? Usted ha dicho, gloria a Dios, porque Dios puso una prueba, pero esta prueba me ayudó a ser más fuerte. ¿Ha sido así? Número 3, a veces me pregunto si acaso Dios se ha olvidado de mí. Si usted se da cuenta, hay preguntas que nos hacen dudar y hay preguntas que nos hacen reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. A veces me parece que Dios no escucha mis oraciones. A veces me siento furioso. A veces simplemente decido resistir, pase lo que pase. A veces le entrego la situación a Dios y Él me da paz. Generalmente es un proceso que incluye varias de estas cosas o todas. El texto nos pide, hermanos, que reflexionemos, que veamos lo que nos ha ocurrido, pero también que nos pongamos en los zapatos de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es conocido como el amigo de Dios, pero no la tuvo fácil finalmente. No fue una situación en donde Abraham a veces actuara con una fe que sería envidiable, sino que también tuvo sus tropiezos Abraham. Bueno, estos 8 cuestionamientos, me gustaría que usted los pensara y que reflexionáramos. Pero finalmente lo que el texto nos pide es que nosotros entendamos también la vida de Abraham juntamente con sus caídas, pero también con su confianza. Ya iremos viendo más adelante cómo era y hasta dónde desembocó la confianza de Abraham. Este es un primer ejemplo. Si nosotros pensamos que Abraham ciertamente fue un hombre de fe, también tuvo sus dudas y tuvo sus actitudes un poco hablando de confiar o no confiar. Él decidió mentir y decirle a Faraón, y no solo mentir él, sino decirle a Sara, su esposa, tú di que eres mi hermana. ¿Hemos actuado así o hemos hecho la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, hasta aquí, si alguien tiene algún comentario, me gustaría que lo pudieran hacer. Finalmente estamos en este texto estudiando la historia, pero también queremos estudiar las actitudes de los hombres que fueron usados por Dios para preservar, para iniciar todo un complejo plan de redención para nosotros a partir de hombres como Abraham. ¿Por qué no utiliza Dios a Enoc? ¿Por qué no utiliza Dios para continuar con su familia? Pues Dios ya tenía un plan establecido. En este caso, Abraham es el primer patriarca elegido por Dios para que a partir de él viniera todo un acontecimiento con una familia, con una nación, con un pueblo que después le darían la espalda y finalmente Dios también elegiría a otro pueblo que no era su pueblo y que son los gentiles como lo conocemos y ya lo veremos muchísimo más adelante. ¿Alguno de ustedes, hermanos, quisiera compartir algo con respecto a estas cuestionamientos, a estas preguntas, estas meditaciones, estas 8 frases que tenemos aquí? Me gustaría que participáramos, hermanos, que se les quite un poquito el miedo, el temor. Yo también estoy nervioso, pero pues me aguanto y yo quisiera que ustedes comenten algo. De los A ver, que luego... Paquito. Sí, hermano García. Sí, bueno, mira, al cuestionario que estás poniendo acerca de estas 8 preguntas, el estudio nos pregunta, viendo la vida de Abraham, viendo las acciones de Abraham, todo lo que él pudo haber pasado.
Porque estos sentimientos, estas acciones que se nos preguntan, también las tuvo él. En primer lugar, fue obediente al irse como dijiste hace rato, dudó, y no solamente por engañar a Faraón para que no le hicieran daño y que Saraí dijera, se pusieran de acuerdo que era su hermana, sino que también más adelante nos documenta la palabra que también dudaron, ¿verdad? Cuando dudan los 12, y que acaso él de 100 años y esta Sara de 90 pudieran tener hijos, cuando Dios les dice que habrá algo difícil para Dios, claro que no. Pero volviendo al tema, estos puntos, yo creo que ellos los tuvieron al igual que nosotros los tenemos. No podemos decir que no los tenemos porque somos personas carnales. Bien dices, Abraham fue llamado el padre de la fe, incluso en el libro de Hebreos, ahí lo dice, ¿verdad? Habla de la fe en el capítulo 11, todo el capítulo 11 es de fe. Entonces, él fue también obediente. Cuando Dios le dice, vete de este lugar y vete a otro lugar, le da indicaciones de que deje su lugar de residencia, de que deje su casa, que no sabemos cómo estaba, pero que se vaya a otro lugar. Él no sabía todavía por qué quería Dios que se fuera. Simplemente fue obediente. Y en esa obediencia y en ese trayecto a donde él va, entonces empezamos a ver que todas estas 8 generalidades son cuestiones que él tuvo y que nosotros en la actualidad también tenemos. No creo que haya alguien que diga que no ha dudado una vez del amor de Dios. Y lo digo con todas sus letras. Somos cristianos. Recordemos que la fe es un don de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Quién no ha dudado del amor de Dios en alguna circunstancia difícil en su vida? En enfermedad, en escasez, en temor, en todo. Aunque alguien diga que nunca ha dudado, con nuestras acciones decimos que sí dudamos. A veces la fe, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestra fe se fortalece en medio de las dificultades, cuando verdaderamente buscamos a Dios, cuando verdaderamente nuestra circunstancia cambia. Esto es, hoy estoy bien, hoy no tengo problemas, hoy económicamente estoy bien, tengo un trabajo que me retribuye lo económico en lo necesario, tengo un hogar, tengo todo. Entonces hoy estoy bien con Dios. Pero cuando todo eso, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Entonces yo creo que podríamos enumerar una por una, no tenemos tiempo. Yo creo que sí, también nos ponemos furiosos a veces, aunque somos cristianos, aunque estamos en comunión con Dios, pero nos enfurece algo que pasa. Y quisiera detenerme tantito cuando dices, a veces en el punto 7 le entrego la situación a Dios y Él me da paz. Eso es cierto, pero cuando le entrego la situación, cuando la quiero buscar por mis propios medios, cuando me olvido de que Dios está y Él me va a ayudar, entonces ya no tengo esa paz que Él me ofrece. Entonces, en concreto, hermano, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado esta situación, puesto que somos seres humanos y puesto que estamos día a día, luchando y teniendo comunión con Dios para llegar al varón y a la estatura del varón perfecto. Y mientras eso llega, no va a haber perfección. Vamos a tener muchas dudas, pero ¿sabes qué? Que siempre estaremos tomados de la mano de Dios, y lo mejor es que cuando nos sentamos de forma negativa, nos acordamos de que hay un Dios todopoderoso que nos escucha y que nos ayuda. Pero yo creo, amado hermano, que todos hemos sentido, si no todas, algunas de estas puntos que nos has puesto. Ok, gracias, hermano. Por supuesto, estos puntos están puestos en el libro, y me pareció muy importante que nosotros también, haciendo este ejercicio, meditemos en ello. Y aunque este es un asunto un poquito más teológico, creo yo que vale mucho el que tengamos el conocimiento. Por otro lado, si nosotros apelamos a la Escritura, nos damos cuenta en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Precisamente lo que nos dijo el hermano García, no sabía, pero él obedeció. Y 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí tenemos, pues, a dónde nos quiere llevar este estudio. Hay un elemento que es la fe, pero este elemento de fe, cuando nosotros lo cumplimos, cuando nosotros lo ejercemos, luego entonces, habíamos dicho la vez pasada que Dios habla, Dios primero elige, habla, pero no solamente nos dice o nos pide cosas, sino que junto con ello hay una promesa y esa promesa se va a cumplir. Entonces aquí hay una herencia, dice el verso 9, coherederos de la misma promesa, esta promesa que finalmente también nosotros vamos a recibir. Repito la cita que es Hebreos 11, 9, 8 y 9, para decir que ciertamente aquí tenemos un elemento que es la fe, y también viendo un poquito la humanidad de Abraham, porque no fue perfecto, solamente Dios es perfecto. Nosotros caminamos, pero son también elementos que vamos nosotros a ejercer como cristianos. ¿Habrá algún comentario más, hermanos, que quisieran decir? ¿Alguna pregunta o algo que tengamos? Tal vez pensar que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos está dando todo el trasfondo que hay para la vida cristiana. El Nuevo Testamento, por supuesto, que es el ministerio del Señor Jesús y el desarrollo de la iglesia primitiva, pero el Antiguo Testamento es el fundamento de todas las bases para lo que la vida cristiana sería posteriormente, ¿no? Me parece interesante que la personalidad de Abraham es una personalidad muy interesante también, y pues me quiero poner en los zapatos de Abraham, pero es muy difícil poder imaginarnos, ¿no? Todo ese fenómeno de que Dios se comunica con él, le hace salir, y él tiene que mover toda su familia, toda una vida a un lugar con mucha incertidumbre, una aventura definitivamente de fe. Yo creo que pues es un modelo, no sé hasta dónde nosotros como cristianos del siglo XX, con estos antecedentes, estaríamos dispuestos a oír la voz de Dios, o ya no se oye así la voz de Dios, ¿verdad? Son preguntas también que se derivan al estar analizando esas preguntas que nos hacen pensar. Gracias, Héctor. Bueno, este primer acontecimiento, vamos a estudiar 3. Este es el primero en donde podemos ver, por un lado, Abraham ha cumplido con obedecer, pero cuando entonces hay algún problema, tiene que irse a otro lado y aquí sucumbe un poquito la duda, sucumbe a decir, bueno, vamos a hacer las cosas así. Vamos a ver la situación número 2 en la vida de Abraham, que también fue una situación difícil, tomar decisiones. Esto es cuando Abraham llevó a su sobrino Lot. Dice aquí, Abraham regresó a la tierra de Canaán, era ya muy rico, con mucho ganado, plata y oro, pero como su sobrino Lot también tenía mucho ganado, estalló una contienda entre los pastores de Abraham y de Lot. Abraham pidió a Lot que escogiera la tierra que prefiriera para que no hubiera conflicto entre los dos. Lot se dirigió hacia la llanura del Jordán. Y aquí puse un mapita para que veamos. Llegaron a la tierra de Canaán y tenemos ahí la parte de Hebrón, donde dice aquí pastizales de Abraham y pastizales de Lot. Pero esta historia, hermanos, tiene también algunas características, pues, que son dignas de análisis. Número 1, Dios le habló a Abraham y le dijo que él y su parentela, pero al decir su parentela, se refería a su esposa y a sus siervos, los que tuviera, y pues sus hijos, todo lo suyo. Recordemos que había muerto el papá de Lot, y yo creo que en un
en un gesto de amor, de un gesto genuino, le dice a su sobrino, vente, vámonos, pero ¿hasta dónde Dios le pide que sí se lleve a su sobrino? Creo que este texto nos dice, nos ilustra que lejos de ser mandato de Dios, pues era una decisión que tomó Abraham de llevar a su sobrino. Otro punto importante aquí, ¿qué hubiera pasado si finalmente Lot hubiese elegido Hebrón y no la parte de Sodoma y Gomorra? Hubiese sido una decisión también que hubiera cambiado tal vez el curso de la historia, porque hay que recordar que en estos poblados de Sodoma, Gomorra y otros aledaños, pues eran muy libertinos, era gente muy, pues nada que ver con Dios. Ese es otro aspecto que podemos analizar un poquito. Y por otro lado, estos dos hombres se hacen ricos y estalla una contienda entre los pastores de Abraham y de Lot. ¿Dios quería esto? Yo creo que no. Entonces, es otra circunstancia que tiene que enfrentar Abraham, que no estaba tal vez en los planes que Dios quería para Abraham. Él era muy claro en lo que quería para Abraham. Entonces aquí tiene otra circunstancia en donde Abraham tiene que tomar medidas, y finalmente nosotros hay que recordar que se estalla una guerra, toman a Lot rehén, tiene que ir Abraham con un número de sus siervos y hacer la guerra. Bueno, una serie de circunstancias que pues creo yo que ponían también la seguridad de Abraham pues en una situación difícil. No que Dios no lo supiera, no que Dios no saliera a cuidar y a abogar por Abraham, pero era una circunstancia difícil de una decisión que toma Abraham al llevarse a Lot y al incluirlo en este viaje que Dios le pide solamente a Abraham y su descendencia. Bueno, aquí puse yo un poquito otra vez el mapa anterior para que veamos esta región, pues, en donde estaba ya Abraham, porque era muy claro que aquí donde nosotros vemos Hebrón, Betel, Moriah, Siquem, todo eso es la tierra prometida. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que es, hay un recuadro blanco, eso es lo que representa la tierra prometida. Y finalmente, si nos vamos al día de hoy, hermanos, podemos ver que ahí es donde Dios ha establecido al pueblo de Israel, aún en nuestros días. Es esa región. Y saliéndonos del recuadro blanco, por donde están las palabras de Kirait Arabá, ahí es donde se había establecido Lot, su sobrino, de tal manera que nos damos cuenta que también hubiese sido una decisión, pues, que no estaba en los planes de Dios. ¿Por qué lo afirmo así? Pues porque la historia nos lo ha dicho. Dios ha establecido ahí al pueblo de Israel. Bueno, es una imagen que nosotros podemos ver en los mapas a lo largo de la historia, que Dios tenía trazado un plan perfectamente estipulado. Continuamos con la otra circunstancia, lo que decía el hermano José García, y aquí tenemos la lectura, en donde ahora el tercer problema es el hijo que debía tener Abraham y que no lo veían por ningún lado. Pasaban los años y no había hijo. Quiero pedirle por favor a uno de mis hermanos que pudiera hacer la lectura. Aide, no sé si nos puede hacer la lectura, por favor, para que entendamos un poquito el contexto de este problema, el tercer problema, en donde pues Abraham y Sara toman cartas en el asunto y quieren resolver el problema. Hermana Aide, por favor. Sí, hermana. ¿Dónde me dijo? Sí, está en la pantalla, ¿sí se ve? A ver. Déjame. Dice Agar e Ismael. Ah, sí, sí. Sarai, mujer, no le da
y ella tenía una sierva, ya, que se llamaba. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Perdón que lea tan despacito, parece como están chiquitas las letras, no logro verlas. Ok, sí, sí, está bien, hermana. ¿Dónde me quedé? Versículo 3. Así. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre de ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua, a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todas sus hermanos habitará. Perdón. No, está bien. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Pues aquí ya todos conocemos la historia, perfectamente la conocemos, y nos damos cuenta que, pues, Sara, pues, quiere hacer lo que ella cree que Dios no va a cumplir, y entonces decide entregar una esclava, pero esta no era la voluntad de Dios. Dios no va a tardar su promesa, Él la hace cuando Él sabe que se tiene que cumplir. Entonces, ya repetía yo que sabía, nosotros sabemos pues esta historia, la conocemos perfectamente bien, y tenemos un cuestionario también que nos pone el autor aquí. Dice, ¿de quién fue la idea de que Abraham tuviera un hijo en Agar? Pues de Sara. Sara. Sí, exactamente. ¿Cómo se sintió Sara cuando Agar quedó encinta? Pues no fue algo agradable para ella. Ella empezó a tener celos, empezó a tener, pues, cierto odio por esta mujer. ¿Qué le prometió Dios a Agar? Pues que él, su hijo, no moriría, que su hijo viviría, y no solo eso, sino que su hijo sería grande. Y nos lo decía el hermano José García hace 8 días, que iba a ser un hombre fiero, que iba a ser un hombre belicoso. Número 4, ¿cómo se llamó el hijo de Agar? Eso lo sabemos también todos. ¿Cómo se llamó, hermanos? Ismael. Ismael. Y él ahora cumple un papel sumamente importante en la vida de Oriente Medio. Hablo de él porque pues es su descendencia. Todos los árabes descienden de él. ¿Piensa usted que Abraham y Sara pecaron en esta experiencia?
Pues por supuesto que sí, porque hay duda y ellos deciden tomar. Fíjense, en las letras amarillas dice así: esta acción refleja una costumbre usual en este tiempo. El hijo de la esclava era adoptado por la dueña y era considerado como su propio hijo. Pero esta no era, aunque era una costumbre que no era mal vista, pues Dios no se iba a valer de una costumbre. Dios no se iba a valer de una decisión de los hombres para cumplir su palabra. Dios tenía un plan perfecto. Dios tenía el plan que incluso nosotros lo vemos como un milagro, porque finalmente Sara se concibe a una edad ya muy mayor. Un milagro de Dios. Dios hace hasta lo imposible. Dice el otro párrafo: el pecado no estuvo tanto en la costumbre de la época, sino en la incredulidad de Sara y Abraham. Párrafo número 3 dice: Dios prometió bendecir y engrandecer a su hijo porque él también era un hijo de Abraham, un hijo de Abraham. A nacer, su nombre sería Ismael. ¿Sí? Porque Dios, cuando algo promete, él lo va a cumplir. ¿A quién le hizo la promesa a Dios? Se la hizo a Abraham, a él y a sus hijos. Entonces, el otro hijo de Abraham, pues era Ismael, y él, porque Dios... Hola, hola. Bueno, probando, 1, 2, 3. Hola, hola, no oigo Está nada. teniendo unos problemitas. Ah, ok, está bien. Tomes un cafecito. Solo porque tú lo pides, Héctor. Prende tu micrófono, Paco. Perdón, no sé si me desconecté un rato, pero Te fuiste por el café, no te hagas. no, aquí seguimos. Te quedaste dormido. Nada No más sé si fue mi tantito. internet, pero no sé si ya leyeron esta parte, no sé hasta dónde me quedé. Sí, todos los párrafos amarillos ya los habías leído. Ok, muy bien. Pues continuamos porque, pues esto, para dar la respuesta, dice aquí, hablemos del pacto de Dios con Abraham, porque finalmente una de las enseñanzas primordiales de este estudio, de esta parte del estudio, es que Dios va a establecer un pacto con Abraham, un pacto que va... A ver, ¿estoy compartiendo pantalla o no? Hijo, No. Solo te ves tú. voy. Ok. Ok, ya estoy. Entonces decíamos que esta parte de Abraham la vamos a analizar y saber que el pacto es primordial de Dios hacia su pueblo. En este caso, el pacto que Dios hace con Abraham, ese pacto incluso va a ser un pacto que a nosotros también nos va a incluir, ¿sí? Dice aquí, Dios reitera la promesa a Abraham. Los pactos tenían un papel muy importante en el mundo antiguo. Eso dice el texto, aunque yo creo que no solamente en el mundo antiguo. Hoy día nosotros nos damos cuenta que celebrar un pacto es muy importante, aunque ahora los pactos los celebramos a través de papel, lo No los escribimos. cumplimos y no se cumplen. Exactamente. Pero son importantes, son elementos que nosotros pues tomamos muy en cuenta, aunque, como dice Héctor, a veces no cumplimos. Uno de esos pactos que ahora están devaluados, fíjense bien, es este pacto que uno hace al casarse, porque es un pacto, el casarse, pero ahora está tan devaluado que celebrar un matrimonio ya no es lo que nosotros sabemos y conocemos y como debe ser, ¿no? Ahora está devaluadísimo
Pero Dios cumple sus pactos. Dios cumple su pacto. En este caso, es un pacto. Y vamos a la imagen anterior para poder ver cómo establece Dios su pacto. Dice esta porción de la escritura. Bueno, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debes ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ese es el pacto que Dios tenía con Abraham. ¿Quién iba a realizar este pacto? Dios. ¿Quién iba a cumplirlo? Solamente Dios. No se podía cumplir de parte de la humanidad. Dios estableció un pacto que era vital en aquel tiempo, porque no tener hijos era una afrenta, era una vergüenza, era no recibir la bendición de Dios. Por eso Dios había tomado esta decisión de tener un hijo, aunque sea con la esclava. Bueno, tenemos un recuadro en color rosita, y aquí nos dice algunas características del pacto de Dios con Abraham. Fue la gracia de Dios la que estableció el pacto. Esto lo vemos porque, como lo dije, y como lo vemos en la historia, el hombre no tuvo nada que ver y nada que hacer. Lo que quiso hacer el hombre fue un problema a largo plazo. Solamente la gracia de Dios, el favor de Dios, podía establecer el pacto. Quiero que recordemos, hermanos, también, cuando hay una lectura, cuando Dios establece el pacto y viene Abraham con animales que va a sacrificar en una gran piedra. Abraham no participa de este pacto porque Abraham está ocupado en ahuyentar aves de rapiña, y eso también nos muestra que el hombre no podía hacer nada, sino que Dios, al pasar por este sacrificio, estaba estableciendo el pacto, pero él solo, sin que el hombre participara. Solamente Dios iba a establecer este pacto. Las estipulaciones del pacto varían entre Génesis 15 y 17. Aquí vemos dos lecturas, no la vamos a estudiar porque ya no tenemos mucho tiempo, pero a mí me gustaría que vieran exactamente cuáles son cada punto del pacto y cuáles son estas variaciones que hay en Génesis 15 y Génesis 17. Dios dio algunas señales para que Abraham tuviera la seguridad y para estimularle en su fidelidad a Dios. Número 4, el pacto divino proveía bendiciones. En este caso, la bendición de Abraham era no solamente tener un hijo, sino que este hijo iba a ser padre de naciones, iba a ser un hombre lleno de la bendición y de la gracia de Dios. Número 5, el pacto divino sería eterno, y hasta ahora, hermanos, podemos ver que así es. Es un pacto eterno que se está cumpliendo aún después de que Cristo viene y muere por nosotros, y nosotros somos elegidos sin ser linaje carnal.
nosotros también somos incluidos en este pacto a través de la fe, a través de creer en Dios. Nosotros somos hijos adoptados por Dios y que ahora también tenemos el gozo de vivir de este pacto. Bueno, pues no sé, hasta aquí si hay algún comentario. Yo creo que sí, de parte de mis hermanos, que quieran decir algo con respecto a este último punto, que es la gracia de Dios y el cumplimiento de Dios en este pacto que hizo. Hermano José. Sí, mira, hablamos de pacto, recordemos que, por eso dice Génesis 1:5, Dios hizo primero un pacto con Adán y con Eva, ¿no? Cuando Sí. hablamos de pactos, no solamente es con Abraham. Incluso en Abraham, en el verso 12, si no me acuerdo, si no me equivoco, al principio, él hace dos pactos con él. El primero, ¿cuál es? Que dice que yo haré de ti una gran nación, y él empieza a decir que serás padre de muchas naciones, pero tú tendrás que ser recto y andarás en mis caminos. Ese es el primer pacto que hace con Abraham. Y el segundo es el que acabas de leer ahorita ya acerca de la circuncisión, que el primer pacto no es visible, el que hizo con Abraham. Es un pacto de, ¿cómo decimos ahora? Invisible, si se puede decir, porque Dios le dijo que él, si no recuerdo ahorita, no tengo mi Biblia en la mano, pero creo que al parecer es los primeros versos del capítulo 12, acerca de que yo haré mi pacto contigo, cuando le dice que será padre de generaciones y que cuente la arena del mar y las estrellas del cielo, y que así como no se pueden contar, así va a ser su descendencia. Entonces le dice, y tú serás íntegro y obediente. Ese es el primer pacto que hace con Abraham. Y en el segundo pacto es el visible, que era, que si no me equivoco, es en el verso, en el capítulo 17, en donde dice que ¿cuál es la señal visible? La circuncisión, ¿sí? Que ya sabemos a qué se refiere con la circuncisión. Estas dos cuestiones, digo, podríamos hablar más de Pablo, ¿no? Cuando habla en el libro de los Romanos acerca del pacto y de muchas cosas. Yo nada más quiero puntualizar y que no solamente son los únicos, sino que también Dios hace un pacto con Noé. Aunque el pacto de Adán y Eva y con Noé no son tan relevantes, diríamos, como el que hace con Abraham, porque ese ya viene con toda la humanidad. Incluso como se dijo hace una semana, y te lo acabas de decir, adelante también, donde habla del verso que pusiste de otra, de la lectura que hiciste de Agar y de Ismael, cuando tiene el hijo Abraham con la sierva egipcia. Al final dice también que cuando dice, haré de ti padre de muchas naciones y de reyes, ¿sí? Se refiere también a lo que habíamos hablado de Ismael. Si nos vamos un poquito atrás, verás que también a Ismael, de él nacen 12 tribus. No son las de Israel, no son las 12 tribus de Israel, no, son otras 12 tribus que salen de Ismael. Y volvemos al tema, ¿no? Entonces, Abraham es padre paralelamente de dos naciones. Por un lado, de los árabes, por su hijo Ismael, el cual Dios lo prometió. Dios le dijo a Agar que se regresara y le dio la promesa también de que iba a tener un hijo con las características ya mencionadas y que iba a ser grande, como ya lo sabemos. Y también después, cuando nace Isaac, viene ya la consecuencia del pacto que hace con Abraham. Entonces tenemos a Abraham, que es padre de dos generaciones, diríamos, o de dos partes que son diferentes. Por un lado, Ismael, y por otro lado, Isaac. Pero es bien importante que cuando leamos la Biblia, leamos bien lo que nos dice, porque también del lado de Ismael, la palabra lo dice, también hubo 12 tribus también ahí. Y como bien dijiste, mi hermano, esas cosas no son casualidad. Dios había determinado dónde iba a habitar su pueblo, quién iba a guiar a su pueblo, con quién iba a hacer el pacto y varias cosas más que no quisiera adelantarme porque la próxima semana me imagino que las vamos a ver. Entonces nada más quería documentar que Dios hizo dos pactos con Abraham. El primero
cuando le dice que será padre de muchas generaciones, y le dice, serás íntegro y obediente. Y el segundo, pero yo no sé si lo diga bien, pero es un pacto visible, cuando ya es la circuncisión a todo varón. Tan es así que Abraham se circuncidó ya siendo muy grande, ya siendo un hombre ya viejo. Y no solamente él, la Biblia dice que a todos los de su casa, yo no sé si tenían 70, 80, 60, pero cuando Dios le dijo, harás esto como señal del pacto, y él lo hizo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. La cita que me decía usted es exactamente Génesis 12, capítulo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Para nada más apuntarlo, hermano. Sí, Gracias, Génesis hermano. 12, 2. Gracias. Y exactamente, sí, teníamos un pacto de obras. Nosotros ahora nos regimos por un pacto de gracia, en donde nosotros, pues, no podemos hacer nada, porque Dios es el que nos ha hecho, pues, aceptos. Él cumple su palabra en nosotros, aunque nosotros tenemos la obligación de ser fieles a nuestro Dios. No sé si hay algún otro comentario de alguno de mis hermanos que estén conectados, que quiera decir algo. Hola. Sí. Me parece muy importante que el concepto de pacto aquí es muy importante, y de aquí se van a derivar muchísimas interpretaciones de carácter teológico que pululan en medio del ambiente cristiano. De hecho, de aquí parten algunas ideas como el dispensacionalismo, el premilenialismo, el postmilenialismo, ese tipo de ideas. Pero me parece que cuando hablamos del pacto, a veces, por ejemplo, hay una idea de ver que a lo largo de la historia de la salvación, Dios va mostrando sus pactos, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, pero detrás de todo sigue siendo un solo pacto, un pacto de gracia, porque el hombre no tiene condiciones para nada, simplemente, como dice el apóstol San Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. De manera que Dios toma la iniciativa otra vez. Desde el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, y el día que de eso hicieron, pues fueron condenados a muerte, fueron expulsados. Sin embargo, Dios toma la iniciativa otra vez. Y luego con Abraham, Dios toma la iniciativa otra vez. Y así vamos a seguir viendo varios elementos muy importantes a lo largo de la historia de la salvación, pero finalmente vamos a encontrarnos con que es la misericordia, la gracia de Dios para todos nosotros. Sí me parece relevante todo, aunque a veces queremos hacer una diferencia entre pacto de obras y pacto de gracia, pues queda comprobado que por medio de las obras de la ley ninguna carne será justificada, dice la palabra. Sin embargo, como diría Santiago, muéstrame tu fe. O sea, tiene que haber un equilibrio entre las obras y la fe, ¿verdad? Hay una consecuencia de la fe, y por supuesto que cuando estamos en Cristo, dice el apóstol San Juan, que los que estamos en Cristo no pecamos. Esto hay que entenderlo teológicamente también, por supuesto. Pero sí me parece muy importante no descuidar el aspecto de que no le eliminemos el aspecto de que la gracia nos lleva a una conducta propia, correcta delante de Dios. Esos elementos me parece que ya se están vislumbrando desde ahora, y habría que tener cuidado y no despegarnos de ese principio. Ok. Bueno, otro aspecto que yo quiero ya para ir terminando con este tema es, bueno, aquí estamos viendo teológicamente estos puntos de el pacto, la fe, pero también de manera práctica, este libro nos quiere llevar un poquito a meditar cuánto hemos nosotros cumplido o cuánto hemos confiado en el Señor,
si nosotros hemos dudado o hemos hecho las cosas por nuestro propio criterio, o si conocemos perfectamente lo que Dios demanda a veces de nosotros. Dice una pregunta que nos pone el autor: ¿alguna vez se ha sorprendido usted mismo dudando de las promesas de Dios? ¿Se ha sentido como si Dios se hubiera olvidado de usted? Después de haberle entregado a Dios el asunto en oración, ¿se ha sentido obligado a tomar el asunto en sus propias manos? De manera ya práctica, viendo la historia de Abraham, el autor nos invita a que meditemos cuánto hemos cumplido para con Dios, en obediencia a lo que Él nos pide, lo que Él demanda. Abraham, siendo considerado como un hombre importantísimo a la luz de la historia, a la luz de la religión, a la luz de la genealogía humana, nos damos cuenta que es muy vulnerable y finalmente lo reconocemos como un hombre más entre todos nosotros, pero también dándole su justa importancia de un hombre que obedece a Dios, que también es fiel, que deja su parentela, que incluso nosotros sabemos que al tener a su hijo, y este sería el tema de la próxima semana, está dispuesto a entregarlo. Tal vez, hablando en una situación muy humana, uno de sus más preciados tesoros, su hijo, decide entregarlo por amor a Dios. Este es Abraham, un hombre de fe, un hombre que fue fiel a Dios también. Tuvo sus problemas, lo hemos visto, tuvo decisiones erróneas, pero también decidió mantenerse. Nosotros, ¿cómo hemos actuado? ¿Cómo hemos sido? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos en esta pandemia? ¿Estamos seguros de que Dios nos librará? O si Dios demanda nuestra vida, la entregaremos cumpliendo lo que Dios quiere de nosotros. Son preguntas, hermanos, que a lo mejor debemos hacernos también al estudiar la escritura. Dice aquí que hay que meditar en algunos versículos, como son Salmos 27:14, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y Salmo 135, que dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Son también temas que debemos tener como algo práctico al ver la vida de un hombre como Abraham. Y la próxima semana estaremos estudiando lo que fue con Isaac y Jacob, ¿sí? Son hijos ya, nietos de Abraham, pero también Isaac, hijo de Abraham. ¿Qué es lo que pasa en la vida? Yo les invito, hermanos, para que estemos. No sé si hay algún comentario, hermano José, creo que quiere dar una opinión. Hágala, por favor. No, gracias, no. ¿No? Gracias. Héctor. No. Pues nada más invitar a los que están ahora que no se desconecten, que sigan con nosotros, con este estudio muy interesante y bueno, pues tener un conocimiento más amplio de lo que Dios inició en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se cumplió su palabra también. Invitar a todos nuestros hermanos y algunos que podamos seguir añadiendo con nuestra invitación para que nuestra clase se vuelva mejor, ¿no? Gracias, hermano Francisco. Pues gracias a todos ustedes y yo quiero insistir en que sigamos leyendo. El próximo estudio lo vamos a estar dando a partir de Génesis 15. A partir de Génesis 15, para que ustedes lean 15, 16 y 17. Me parece que es hasta el video. Sí. Vale. Bueno, yo solamente quería comentar. Otra vez, perdón, bien, otra hermana. vez, porque no se entendió. Otra vez, Bueno, ya, sí. ¿me oyen? Y yo quería comentar que a pesar de que... Hermana, si se retira, no se escucha otra vez. ¿Ya me oyen? Ya. Así, hermana. Pero no se mueva, hermana, así como en las estatuas de marfil. Es que necesito leer lo que dice aquí. Ok. No, lo que pasa es que yo quiero comentar que a pesar de que Ismael también pues lo bendijo, Dios, a pesar de eso, en el versículo
en el versículo, en Génesis 17, Abraham le dice, ¿cómo le dice? En 17:18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Todavía no había nacido Isaac, pero Sí. y Dios le respondió, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, con el pacto perpetuo, con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. O sea que a pesar de que sí, también fue bendecido Ismael, y a mí me hace pensar que lo hizo porque en los versículos del capítulo 16 de 11, sí lo tomó en cuenta porque dijo, porque Jehová ha oído tu aflicción, escuchó la aflicción de Agar, su llanto, el desprecio de Sarai, y Dios le dijo, ¿no? Que sí iba a ser una persona que lo iba a bendecir, va a tener sus, iba a ser bendecido, iba a ser una nación grande, todo, pero, y a pesar de que a lo mejor hasta en un punto a mí me hace pensar que como que Abraham quería que Dios también fuera para él bendecido con el pacto, no, le vuelve a reafirmar más adelante, ¿no? Que con Sara iba a tener un hijo y ese iba a ser el hijo del pacto. Exactamente. Era lo que quería comentar. Claro que sí. Sí, lo hemos visto, ¿no? Dios tiene un plan bien establecido y el Señor lo cumple. Y pues sí, en ocasiones nosotros, Dios nos bendice a nosotros y juntamente con nosotros pues habrá bendición para otros. Recordemos también que dice la Escritura que el sol sale, Dios nos bendice, y aunque está todo el mundo, pues Dios tiene un pueblo específico, personas con nombre y apellido que sí a nosotros nos dará. Para nosotros es la promesa, ¿sí? Gracias, hermana Laura. ¿Habrá algún otro comentario, hermanos, de alguno de ustedes que nos están escuchando? Les decía que estemos leyendo Génesis a partir del capítulo 15 y hasta el 24, por favor. Génesis 15, capítulos del Génesis 15 al 24. Por favor, ahí vayan leyendo poco a poco para que recordemos un poco la historia, tener algunos elementos frescos de lo que estemos hablando, lo que va a ocurrir con Isaac y también con Jacob, ¿sí? ¿Algún comentario, hermanos? Ya nada, ok. Pues concluimos pues apartado del se me olvida la unidad 3. Es que va por días, entonces nosotros vamos como por el tercer día del capítulo 3, va por días. Entonces para la siguiente clase estaremos viendo el día 4 y el día 5 y concluimos con la unidad 3 y daremos paso a la unidad 4, pero terminamos primero.